Entonces, recopilando aquí toda la información donde estábamos, que nos quedamos la clase pasada, estábamos hablando sobre cómo debíamos estar importando nuestros datos, ¿no? Entonces, vimos un poco sobre SAS y vimos que podemos acceder a la información de diferentes maneras. La manera más fácil que podemos hacerlo es a través de librerías, porque las librerías son un proceso fundamental que nos van a estar ayudando a la toma de decisiones porque justamente en una librería lo que estamos haciendo es como tal una librería física, ¿no? Una biblioteca donde tenemos una serie de valores o una serie de bases de datos. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es una relación de cómo nos vamos estando involucrando, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos una librería que apuntamos a este archivo de Excel. Tenemos esta librería que se llama fichas, en el cual apuntamos a toda esta carpeta que tenemos aquí y vamos a leer las bases nativas. Y también donde nos quedamos la clase pasada es que también podíamos utilizar procesos de importación y para ello íbamos a necesitar crear file names para poder de cierta manera involucrar los valores en una macro variable, ¿no? Entonces en este caso nosotros denominamos a la variable bank CSV y apuntamos a donde tenemos este archivo adjunto. Entonces, en este caso, el archivo que estamos intentando leer se encuentra en esta ubicación, ¿no? Entonces, digo, como les había comentado, aquí prácticamente tenemos que ir sustituyendo el nombre de usuario y las carpetas donde ustedes la tienen. Y en este caso vamos a poder ir accediendo a nuestra información, ¿no? También otra cosa muy importante que se me había olvidado mencionarle es que para poder crear un comentario dentro de SAS necesitamos poner este asterisco y luego vamos el string y terminamos con un punto y coma. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos estar creando comentarios. En este caso, por ejemplo, si se ejecuta, entonces no generamos ningún problema porque prácticamente es un comentario que estamos añadiendo al código, ¿no? Entonces, si volvemos a esta parte, nosotros creamos un file name y este file name le pusimos bank CSV. Este archivo simplemente es una anotación para no tener que escribir todos nuestros resultados. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos que la variable bank se encuentra almacenado en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros simplemente ejecutamos y corremos? Prácticamente nosotros vamos a estar viendo nuestro resultado, ¿no? Entonces déjenme, aquí corremos este. Ahorita platicamos un poco más, pero prácticamente lo que estamos haciendo aquí es un proceso de importación. Estamos leyendo este archivo CSV y lo estamos pasando a una tabla de base de datos, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a estar trabajando. También tenemos esto es algo muy importante, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros usamos el proc import, indicamos el data file y luego aquí indicamos este file name que nosotros creamos acá arriba. Y luego escribimos dónde lo vamos a almacenar, ahorita detallamos un poco más, y ponemos aquí el motor que vamos a estar intentando para leer este archivo. En este caso es un archivo CSV, por lo tanto, el archivo que necesitamos aquí es un CSV. Y usamos la función replace porque si no la ponemos y ya tenemos previamente creada una base con el mismo nombre, nos va a arrojar una pequeña advertencia de que no podemos crear la variable porque previamente ya ha sido creada, ¿no? Y luego necesitamos algunos parámetros adicionales, ¿no? Uno de ellos es la función delimiter, y aquí ponemos cómo se encuentran delimitados nuestros campos. Entonces, este archivo es un archivo separado por comas. Entonces, cada coma corresponde a una columna, por lo tanto, tenemos este delimitador. Ponemos la función de getNames igual a Jace porque queremos decir que en nuestra primera columna se encuentran nuestros datos y esto es lo que nosotros hemos ejecutado, ¿no? Entonces, si ejecutamos, obtenemos la salida que tenemos aquí. Pero aquí, a donde queríamos llegar es que un file name simplemente es como crear una variable porque en este caso, si nosotros ponemos toda la dirección completa y nosotros ejecutamos, prácticamente vamos a obtener el mismo resultado. Va a ser una ejecución de la manera correcta en el que vamos a tener todos estos valores, ¿no? Entonces, FileName nos facilita porque si tenemos que estar renominando varias veces este mismo archivo, simplemente con que escribamos una vez el FileName, podemos simplificar y ya no tener que escribir toda esta URL de nuestros archivos, ¿no?
Entonces, esta es la manera en la que nosotros hemos establecido para poder leer este tipo de datos, ¿no? Y otra cosa que nosotros habíamos platicado en la clase pasada es que nosotros podemos acceder a la información y ahorita vamos a ver a un poco más a detalle, pero nosotros aquí escribimos DataRem, que es el nombre del archivo que vamos a intentar leer, y luego, una vez que tenemos sabemos o habíamos visto en la clase pasada que este archivo de Excel tiene diferentes características, ¿no? Entonces aquí tenemos un lib name que apuntamos a este archivo de Excel y aquí nosotros lo que tenemos es una serie de valores, como por ejemplo vamos a poner set y luego vamos a indicar que de la base del archivo Excel, que se llama rem, vamos a sacar en este caso la hoja que se llama customer, ¿no? Que contiene todos nuestros clientes. Entonces aquí lo ejecutamos, ponemos un run. Y esta es una manera que tenemos para poder importar datos, ¿no? Ah, es que creo que no he corrido esta parte. Entonces déjenme corramos esta parte para crear esta. Y una vez que lo tenemos, ejecutamos. Y creo que... Ah, aquí ponemos. A ver, déjenme... Ah, es que no lo encuentra. Déjenme lo ponemos como Remis Customer. Creo que solamente era. Déjenme recordar cómo se llamaba esta columna. Entonces, también si se acuerdan, también teníamos una función muy útil que se llamaba proc datasets, ¿no? Entonces aquí nos va a estar ayudando a completar para ver también que esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces en este caso le escribimos, ya dominamos esta función y lo que nos dice es que existe customer, entonces es que creo que lo escribí mal, ¿no? Entonces, en este caso ejecutamos y lo que obtenemos es una extracción de toda esta base de datos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros aquí definimos la paquetería, más bien definimos la librería y luego a través de estas funciones podemos estar extrayendo nuestra información, ¿no? Es decir, vamos a sacar de REM, vamos a sacar la hoja que se llama Customer. Y esta es una buena manera que podemos estar empleando la información. Sin embargo, si tenemos muchas hojas y no nos interesa importar todo, sino que solamente nos interesa importar el archivo Excel una vez, podemos utilizar un proc import. En este caso vamos a definir un file name de la misma manera. En este caso apuntamos al archivo de Excel que se llama rem.xlsx, que es este archivo de Excel. Le indicamos cómo se va a llamar nuestra base de datos. En este caso se va a llamar bank rem. Aquí ponemos dónde vamos a estar ubicando este archivo, es decir, aquí ponemos el nombre del archivo Excel. Luego indicamos el motor que vamos a estar empleando. En este caso, el formato es un archivo Excel, que es un XLSX. Por lo tanto, ponemos este formato aquí claramente especificado. Y también indicamos la función de replace para que nos lo podamos representar, ¿no? Entonces aquí ponemos la columna sheet, que es justamente la hoja que vamos a estar empleando. Ponemos la opción getName igual a yes y ejecutamos, ¿no? Entonces prácticamente vamos a hacer exactamente el mismo paso que tenemos aquí, pero esto por medio de proc import. Entonces de esta manera prácticamente importamos la misma base de datos, pero estuvimos utilizando dos diferentes métodos, ¿no? Entonces depende de ustedes cuáles de ustedes quieran manejar, pueden utilizar uno o pueden utilizar el otro. Sin embargo, depende, ¿no? Si solamente tiene una hoja su Excel, quizá les convenga más un proc import, aunque al final el proceso de importación, como se observa aquí, es un poco más tardado, ¿no? Pero aquí al final tenemos una base de datos. Entonces, estas son las principales maneras de poder acceder a la información. Existen algunos otros métodos, sin embargo, con estos son los más fundamentales y con lo que nosotros podemos empezar a importar nuestra información. Entonces, una vez que lo tenemos ejecutado, necesitamos acceder a la información y ahorita ya hicimos uso un poco de estos valores, pero prácticamente una vez que tenemos la librería, lo que necesitamos hacer es empezar a leer los libros, es decir, empezar a leer las bases de datos también, ¿no?
Entonces, prácticamente creamos la librería y ahora para poder leer los archivos necesitamos utilizar dos puntos de gran relevancia, o existen dos de gran relevancia, uno que es SQL y otro que son dataset, y ambos se encuentran muy delimitados a través de SAS. Entonces, el dataset o los pasos dataset es la manera más básica que tiene SAS para empezar a programar en este lenguaje de programación. Es la manera nativa en la que fueron programado. Después se fue incorporando un poco SQL. Sin embargo, la parte nativa son estos pasos dataset, que ahorita lo vamos a ver, a platicar un poco. Pero prácticamente, como dice aquí, vamos a constar de dos partes, ¿no? Tenemos el data y tenemos el set. Por esto es que recibe este nombre de dataset. Entonces aquí ponemos el nombre, o aquí ponemos la librería de donde vamos a estar almacenando nuestra información, o más bien todo surge de aquí. Todo surge de un set. Entonces aquí primero vamos a indicar de dónde vamos a sacar nuestra información. En este caso, nuestra información va a venir de la librería que se llama fichas, y de esta librería vamos a consultar la base de datos que se llama ficha out. Entonces, esto es lo que nosotros ponemos en esta parte, es decir, de dónde vamos a consultar nuestra información. Y luego, al final de simplemente lleva un punto y coma, porque esto es un paso como tal, una sentencia. Y aquí también tenemos esta misma sentencia. Entonces, una vez que leemos esta base de datos, lo vamos a almacenar otra vez en la misma librería, con la función data, lo almacenamos en una misma librería, pero ahora ponemos el nombre de la base final. En este caso se llama ficha final, ¿no? Entonces, en este caso en particular, eh, estamos diciendo, vamos a consultar esta base de datos, luego vamos a almacenar esta misma base de datos en la misma carpeta y le vamos a poner ficha final, ¿no? Entonces, prácticamente si lo ejecutamos, vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, déjenme aquí, damos un enter para que esté un poco más limpio. Entonces, de esta manera, déjenme copiar esto para que lo tengamos completo. Entonces, aquí creamos la librería y aquí indicamos los pasos dataset, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que vamos a consultar esta información, vamos a sacar de fichas de esta librería o de esta carpeta, vamos a consultar la ficha que se llama ficha out, ¿no? Es esta que tenemos aquí. Entonces, una vez que la tenemos consultada, la vamos a volver a guardar en esta misma librería, en esta misma carpeta, y le ponemos el nombre de ficha final out. O para que lo tengamos, vamos a ponerle ficha out 2022, ¿no? Para que lo identifiquemos mejor. Entonces, ejecutamos. Déjenme aquí, lo ejecutamos. Y aquí en automático ya la tenemos almacenada, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos una parte visual de lo que estamos almacenando. Tenemos toda esta ubicación de los montos colocados que ofrecen una cierta entidad. Aquí tenemos los estados, tenemos los municipios, y aquí tenemos toda esta información correspondiente a la base de datos, pero en este caso también aquí lo tenemos. En esta librería que se llama fichas, almacenamos estos valores, ¿no? Entonces, déjenme responder el mensaje. Creo que están mandando un mensaje aquí en Slack para... Listo. Es que creo que estaban mandando un mensaje en Slack para que no tenían la liga. Entonces, volviendo aquí, justamente estábamos en... sí, justamente lo tenemos almacenado en esta información, ¿no? Entonces, déjenme, volvemos aquí. Sin embargo, prácticamente, esto es lo que nosotros indicamos, prácticamente, en una parte muy platicada, aquí vamos a indicar los datasets, ¿no? Entonces tenemos el set, que es de dónde vamos a estar sacando nuestra información, sacamos de esta librería. Aquí ponemos el nombre de la tabla original, ponemos dónde lo queremos o en qué librería la queremos almacenar, y luego indicamos el nombre de la tabla nueva. Entonces, esto es el proceso que generalmente nosotros estamos haciendo, ¿no? Sin embargo,
hay un espacio o una librería de gran interés que es la librería Word. La librería Word es la que nosotros vamos a estar ubicando. De hecho, no sé si la tenemos precargada. Sí, si ustedes visualizan, nosotros aquí tenemos una librería que se llama Word. Esta librería que se llama Word es muy útil porque en este caso no vive en una computadora. En este caso sabemos que si almacenamos en ficha, vamos a almacenar las tablas en la carpeta o en esta carpeta que tenemos creada aquí, ¿no? Si creamos cualquier base que creemos y lo pongamos en fichas, vamos a almacenar la información en esta carpeta física. Sin embargo, hay una carpeta o una librería muy particular que no tiene una ubicación física, sino que tiene o trabaja en la memoria RAM del equipo. Y esta librería se llama la librería Work. Entonces, librería Work es muy útil porque prácticamente solamente va a vivir en la memoria RAM del equipo y durante tenga vida la sesión. Entonces, si nosotros, si nosotros cerramos el programa, todas nuestras bases que tenemos aquí van a ser eliminadas porque como tal no existe ninguna librería básica. Entonces déjenme, por ejemplo, guardamos para ver algo en particular, ¿no? Le ponemos programa 1, 20, 22, 12, 13. Entonces, lo guardamos porque ahorita vamos a cerrar, pero entonces se está guardando. Aquí está. Entonces, prácticamente aquí podemos escribir bases. Por ejemplo, si ponemos word.fichas 2022-2, por ejemplo, y ahora lo guardamos, vamos a ver que prácticamente aquí ya la tenemos cargada en esta librería de trabajo que se llama Word Ficha Final 2022-2. Y solamente la guardamos en la memoria RAM del equipo. En este caso, si nosotros consultamos las tablas de datos que tenemos, vemos que existe esta que creamos hace ratito, pero la -2 no la tenemos almacenada, ¿no? Entonces, esta paquetería es muy útil porque si nosotros cerramos sesión, por ejemplo, déjenme aquí copiamos. Entonces, sabemos que, y también ahorita cuando hicimos los procesos de importación, lo escribimos manualmente o lo escribimos estas otras variables, ¿no? Entonces, ahorita en total tenemos 4 diferentes bases de datos en esta librería de Word. Entonces, si nosotros cerramos la sesión, prácticamente nosotros perdemos esas bases de datos. Entonces, ahorita volvemos a acceder. Y como vamos a trabajar con una nueva sesión, vamos a trabajar de nueva manera con un nuevo entorno. Por lo tanto, todo lo que no hayamos guardado en esta librería de fichas, en automático lo perdemos. Y ahorita vamos a ver esta información un poco más. Le damos que no. Y aquí prácticamente vemos que lo que guardamos en la librería fichas lo tenemos aquí presente, que es esta ficha final 2022 SAS.7 ¿verdad? Pero este caso, la que teníamos en la librería de Word, vemos que prácticamente ahorita ya no hay nada. Prácticamente cada vez que hay una nueva sesión se pierden nuestros valores. Entonces, esto es bueno porque siempre que utilicemos algunas tablas pivote, por ejemplo, tablas que necesitemos pero que no necesitemos almacenar, la podemos almacenar justamente en el espacio de trabajo que le vamos a denominar como work. El work, como tal, solamente vive en la memoria RAM del equipo. Por lo tanto, su ejecución suele ser muchísimo más rápido, digo, ligeramente menor, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Sin embargo, si ustedes guardan en Word, su respuesta va a ser generalmente más rápida porque la memoria RAM de los equipos funciona o es más rápida que utilizar el espacio en disco de las computadoras, ¿no? Entonces, pero hay que también, porque por ejemplo, si trabajan con bases muy pesadas, generalmente no van a poder almacenar tantas cosas en Word, porque si tienen bases pesadas pueden llenar los 8 gigas que puedan tener de memoria RAM. Entonces, ese puede ser un problema. Sin embargo, las respuestas suelen ser más rápidas y generalmente trabajamos en este aspecto, ¿no? Entonces, volvamos aquí a donde estábamos, ¿no?
Entonces, este espacio de trabajo work es muy útil porque nosotros lo podemos especificar. Si nosotros ponemos work, vamos a crear una serie de valores y aquí la tenemos. Entonces ejecutamos work y aquí tenemos fecha final 2022. Sin embargo, vamos a ver que como es el ambiente nativo, no necesariamente lo necesitamos especificar. Si nosotros no ponemos nada, el espacio de trabajo donde almacena va a ser en Work, en el espacio virtual de la computadora. Entonces, si volvemos a ejecutarlo, ahorita no escribimos la librería, simplemente eh, se colocó el nombre de la base de datos. Sin embargo, en automático, como es la librería básica y es la donde vamos a estar trabajando, se almacena directamente en esta variable, ¿no? Entonces, es muy útil trabajar en Word porque nos permite almacenar todos estos valores, ¿no? Entonces, prácticamente aquí es donde tenemos todos estos valores y vemos que prácticamente este mismo resultado va a ser exactamente lo mismo, es decir, tenemos a Word y en este caso lo ponemos puntualmente y en este caso no lo ponemos, pero al tomarse como la librería por default, entonces al final se van a estar sobreescribiendo porque vamos a tener que es la misma base de datos, ¿no? Que lo estamos sobreescribiendo una y otra vez. Entonces, este como tal es el principal método de importación de datos y esta es la manera nativa en la que SAS importa datos. Sin embargo, existen otros procesos un poco más interesantes y a los cuales posiblemente ustedes estén familiarizados, que es SQL. Entonces, SQL es uno de los lenguajes por excelencia para la programación de consulta de lenguaje. Es un lenguaje de consulta estructurada que se basa principalmente en queries. Entonces, un query es un pedazo de código en que o en el que vamos a ejecutar información y vamos a estar haciendo subconjuntos de nuestra base de datos original, ¿no? O vamos haciendo consultas de nuestra base de datos original. Entonces, SQL es un lenguaje prácticamente universal. Existen muchos ambientes que lo utilizan, SQL Server, Postgres, todas las bases de datos generalmente usa SQL, que es un lenguaje prácticamente universal, al menos en el manejo de datos. Y este lenguaje es muy sencillo. Existen muchas herramientas o muchos elementos o muchos pedazos de código. Sin embargo, una de las cosas más interesantes es que todos o la mayor parte de los códigos tienen esta estructura, ¿no? Tenemos un select. Luego vamos a seleccionar la variable 1, la variable 2, la variable 2, 3, 4, 5, así hasta la variable enésima. ¿De dónde vamos a consultar estas variables? Lo vamos a consultar en este caso ponemos from. Aquí lo consultamos de una librería que tenemos, o más bien de una base que se encuentra almacenado en una librería. Y una vez que hacemos esta selección, podemos añadir filtros. Por ejemplo, podemos añadir el filtro where para indicar que queremos aplicar un filtro. Luego podemos añadir algunos operadores lógicos, como por ejemplo el AND o el OR. Y luego aquí ponemos el filtro 2, ¿no? Entonces, si ustedes observan, siempre que usamos un data para indicar que terminamos un dataset, siempre ponemos un run porque vamos a estar ejecutando nuestra función. En un SQL, en un proc SQL, vamos a usar la opción quit. Esta opción es completamente opcional. Si ponemos run va a funcionar. Sin embargo, la documentación oficial de SAS menciona que al final no estamos corriendo algo, sino que aquí ya es una sentencia previamente creada en SQL Server. Por lo tanto, cuando ponemos este punto y coma, sabemos que va a terminar. Entonces, en este caso en particular, no necesitamos ejecutar porque ya existe este punto y coma, que en SQL significa que vamos a correr. Por lo tanto, no necesitamos un run. Y por una buena opción sería poner la opción while, que en este caso es si ponemos room va a funcionar de todas formas. Sin embargo, una buena práctica que menciona SAS es que utilicemos esta opción, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que vamos a estar utilizando con SQL Server. Entonces, como esto es una consulta muy básica, existen otros operadores como el having, que el group by o los left join. Sin embargo, una consulta muy básica sería solamente estos tres componentes, ¿no? Un select, un from y un where.
Entonces, el select, como les había comentado, siempre va a ser necesario escribir el nombre de todas las variables. Sin embargo, si queremos consultar todo y no queremos escribir todo el nombre de las columnas, simplemente podemos utilizar el operador o el comando de asterisco y en automático nos va a regresar toda la información, ¿no? Luego tenemos el from y tenemos el where, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder aplicar filtros donde podemos aplicar operadores matemáticos o numéricos como el menor, el mayor, el menor, el igual, los diferentes y algunos operadores de texto como un substring, una extracción de texto, el operador like, que es textos que más o menos se parecen a lo que nosotros indicamos, y el operador y, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicar, si nos da un poco de tiempo, platicamos un poco de estos operadores, pero estos son los operadores más básicos que tenemos consultados, ¿no? Y aquí lo tenemos, por ejemplo. Ah, pero antes de ejecutarlo, quiero que veamos esto. Cuando nosotros ejecutamos, almacenamos nuestra información o si nosotros observamos SAS Studio, tenemos varios resultados, ¿no? Tenemos el código, que es donde estamos programando ahorita. Tenemos el log, que es el log, el registro de nuestros comentarios cada vez que ejecutamos, los tiempos que nos estamos tardando. Tenemos los resultados, que en este caso, los resultados es información que nosotros vamos a estar imprimiendo en pantalla. En este caso en particular, no imprimimos ningún resultado en pantalla, sino que nosotros estamos mostrando datos de salida. Y estos datos de salida es la base con la que nosotros vamos a estar trabajando. Sin embargo, si nosotros utilizamos un proc SQL, lo que nosotros vamos a estar indicando es que en este caso hacemos un proc SQL, vamos a hacer una consulta. En este caso vamos a seleccionar todo, ¿de dónde? De la librería que se llama fichas y de la base que se llama ficha, ¿no? Pues prácticamente esto lo que estamos haciendo es realizar una consulta de nuestras bases de datos. Y lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Déjenme que termine de correr y vemos qué es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, si ustedes observan, creo que todavía sigue ejecutando. Ah, aquí está. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos código, tenemos log y tenemos resultados, pero en este caso no tenemos los datos que teníamos anteriormente. Ahora todo lo tenemos en resultados y lo tenemos con un concepto o formateado de una manera distinta, ¿no? Vemos que los encabezados están previamente seleccionados de color eh, verde. Vemos que no tenemos la opción de filtrar, simplemente estamos mostrando los resultados en pantalla. Entonces, esto es una parte muy importante y es que siempre que utilicemos un proc SQL y no escribimos algo más, nosotros estamos haciendo es que estamos imprimiendo en pantalla nuestros resultados, es decir, estamos imprimiendo un reporte de nuestros resultados. Estos resultados, por ejemplo, se pueden mandar a imprimir. Digo, por la característica que nosotros tenemos va a ser prácticamente imposible. De hecho, aquí tenemos la opción de imprimir. Y nos genera un PDF o un HTML de todos estos resultados. Porque en total esto es como si estuviéramos imprimiendo en pantalla de R, ¿no? Entonces, si nosotros imprimimos en pantalla, simplemente lo tenemos mostrado, ¿no? No lo podemos imprimir. Y en este caso nos genera los datos que nosotros estuvimos ejecutando, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante y es que aquí almacenamos la información en una tabla que se llamaba ficha final 2023. Y aquí simplemente estamos haciendo una consulta, no estamos almacenando información, simplemente estamos haciendo una consulta. Si nosotros quisiéramos hacer algo aquí, no podemos hacer nada ahorita porque prácticamente tenemos la información simplemente en un print, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Entonces, para poder hacer esto, lo necesitamos almacenar en algún lugar. Y para poderlo almacenar en algún lugar, tenemos que usar la función create table. Y aquí ponemos el lugar donde lo queremos almacenar, ¿no? En este caso, si lo queremos almacenar con el mismo nombre, simplemente tenemos que indicar el espacio donde vamos a trabajar, luego ponemos un punto y ponemos el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es aquí, ¿no?
Aquí usamos create table. Y aquí indicamos el nombre de nuestra base de datos que le vamos a estar asignando. En este caso le ponemos poner fichas eh, final 2022-3. Aquí ponemos que queremos crear esta tabla como el resultado que obtengamos acá, ¿no? Entonces, prácticamente este query que tenemos, o este consulta que tenemos aquí, estos pasos dataset, son equivalentes a escribir este SQL. Entonces, de hecho, si volvemos a ejecutarlo, vemos que ahora en resultados no tenemos nada porque no imprimimos nada en pantalla. Lo que hicimos es imprimir directamente en esta o directamente en los datos de salida, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar empleando y lo que nosotros vamos a poder visualizar, ¿no? Existen algunos otros procedimientos, es que nosotros podemos escribir por ejemplo, un proc print. Aquí ponemos un data y aquí ponemos estos resultados, ¿no? Entonces aquí ponemos un run, ejecutamos y vemos que nosotros aquí lo que estamos haciendo es que ahora vamos a imprimir en pantalla y al mismo tiempo vamos a tener datos de salida, ¿no? Entonces ahorita que termine de ejecutar, vamos a ver que tenemos todos estos resultados, ¿no? Vamos a ponerle no mostrar. Y no sé no sé si ustedes vieron ahorita la advertencia, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que nosotros, cuando ejecutamos esta función de aquí, por ejemplo, déjenme, y esto es muy importante, y él es uno de los beneficios de SAS. Si nosotros observamos, tenemos 5,950 resultados. Entonces, una de las cosas que a SAS lo hace muy rápido es que no es necesariamente tienes que mostrar los resultados en pantalla. Simplemente los guardas en memoria, te muestra algunos resultados, pero como tal, existe la información de fondo, es decir, no lo podemos visualizar, pero realmente tenemos un subconjunto o una pequeña muestra, ¿no? Realmente si nosotros visualizamos hacia abajo, vamos a ver resultados, pero si nosotros vemos hacia abajo, llegamos a la columna 100 y prácticamente esto es lo único que nos está mostrando. Si queremos ver más resultados, tenemos que dar flecha hacia la derecha y en automático se empieza a recargar los siguientes 100 resultados. Entonces, esto es uno de los beneficios de por qué SAS es muy rápido, porque no necesariamente necesita mostrar todos los resultados, con que muestre algunos, es más que suficiente y si necesitas ir cargando más resultados, los puedes ir mostrando, pero cada vez que consultas nuevos, va reprogramando y va recalculando los nuevos valores, ¿no? Entonces, es por ello que es muy rápido. Cuando usamos un proc print, estamos mostrando todos los resultados, es decir, no lo preprocesamos, es decir, no lo estamos recalculando cada vez, por lo tanto, cuando ejecutamos un proc print, tarda mucho en ejecutarse porque va a mostrar ahora sí todos los resultados. Y eso era una de las advertencias que teníamos. Nos indicaba que íbamos a mostrar más de 3 megabytes de información y que realmente no lo podíamos mostrar dentro de este resultado. Es por tanto que no lo podemos visualizar, aunque si nosotros hubiéramos puesto que sí, se hubiera tardado mucho, pero hubiéramos tenido todos los resultados, ¿no? Entonces, es muy importante saber diferenciar entre una consulta, entre un select que tenemos almacenado y mostramos todos los resultados, a los datos de salida, que los datos de salida es una simplificación, es un subconjunto de nuestros datos, por lo tanto, su tiempo de respuesta es muy rápido, ¿no? Entonces, si nosotros visualizamos, podemos ver, y si nosotros vamos a la derecha, volvemos a recalcular los 100, y por eso es que cuando pasamos entre hoja y hoja, no es tan rápido, tarda unos cuantos segundos en recalcular los nuevos valores, pero así lo vamos a estar mostrando y esto es un poco más optimizado, ¿no? Y este es uno de los grandes beneficios que presenta SAS. Si ustedes, por ejemplo, imprimen algo en Python, se muestran todos los resultados y por lo tanto no es tan evidente, ¿no? Existen algunas modificaciones, por ejemplo, un data frame de Python
solamente muestran los primeros 5, los últimos 5, por lo tanto sus tiempos de respuesta son mejores, ¿no? Pero prácticamente esto SAS lo hace de manera nativa, por lo tanto, eh, resuelve esto con mayor rapidez, ¿no? Pero prácticamente a donde queríamos llegar es que nosotros usamos la función createTable y nosotros aquí tenemos prácticamente estos dos códigos son exactamente los mismos, ¿no? En este caso, aquí estamos consultando una información a través de dataset y en este caso lo hacemos de la misma manera, simplemente que son diferentes maneras de escribir la información, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes que prefieran, vamos a ver qué va a ser mejor uno, vamos a hacer mejor otro y vamos a ver que los tiempos no son tan diferentes. Por ejemplo, si ejecutamos este y luego vemos el log, por ejemplo, nos indica que nos tomó prácticamente 2 segundos en ejecutar toda esta información y utilizamos este espacio en memoria, ¿no? Y si nosotros utilizamos un proc SQL, déjenme imprimir, corremos todo junto para que sea un poco mejor. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos, no? Entonces, y también una de las cosas muy importantes de SAS es que puedes ver el código y son muy útiles. Por ejemplo, en un paso dataset vemos que se tardó 2 segundos en hacer esa operación y cuando usamos SQL vemos que se tardó realmente 2 segundos, aunque el tiempo en este caso fue de 1 segundo, ¿no? Pero gastamos más memoria. En este caso gastamos 6,300 y en este caso solamente gastamos 3,000, ¿no? Entonces, prácticamente son resultados muy parecidos, sin embargo, hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero en la vida práctica prácticamente son indistintos. Podemos utilizar uno o podemos utilizar el otro y es como lo podemos estar utilizando, ¿no? Entonces, esto es la manera más básica que podemos acceder a la información. Y existen otro tipo de operaciones de gran relevancia, y es que, por ejemplo, podemos seleccionar variables en particular. En este caso, lo que estamos haciendo con asterisco o con los datasets es que estamos replicando o estamos duplicando la base de datos. Sin embargo, no siempre esto es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros necesitamos empezar a extraer información o empezar a iterar sobre los resultados. Por lo tanto, podemos utilizar algunas funciones como, por ejemplo, seleccionar variables o renombrar variables, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algo muy particular, ¿no? Entonces, depende mucho del lugar donde ustedes llegaran a utilizar los valores. Sin embargo, por ejemplo, en algunas instituciones de gobierno o en algunas entidades financieras, ellos tienen códigos de buenas prácticas. Entonces, son manuales en los que tenemos que ir seleccionando nuestros valores y nosotros tenemos que ir añadiendo estos valores en particular. Y uno de ellos es el siguiente, por ejemplo, es este en particular, ¿no? Entonces, una buena práctica que, por ejemplo, yo tenía es que, por ejemplo, al nombre de las variables les pusiéramos el tipo de variable, ¿no? Entonces, en este caso es un carácter. Por lo tanto, iniciamos con una letra C y luego ponemos el nombre de la variable empezando con mayúscula, ¿no? Entonces, aquí tenemos zona, que es una columna de nuestra base de datos. El estado también es un carácter, por eso es que ponemos una C antes de la variable. Lo mismo pasa con municipio y con año. Vamos a ver que en este caso el año es una variable numérica, por lo tanto añadimos esta n, ¿no? Entonces, al final es una buena práctica porque no necesitas saber o no necesitas imprimir en pantalla los resultados para saber que este como tal está definido como carácter y este como municipio, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es un subconjunto de nuestra información. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo es que la manera en la que se lee de SAS, y es lo que puede resultar un poco confuso, es que generalmente el primer paso es el último en ejecutarse. El primer paso que se va a ejecutar es el segundo. Es decir, vamos a sacar de la librería fichas, vamos a sacar la base de datos que se llama ficha out. Entonces, una vez que sacamos esta base de datos, vamos a sacar variables de interés, ¿no? En este caso, estamos interesados en la zona, estamos interesados en el estado, en el municipio y en el año. Es decir, vamos a estar ignorando concepto, vamos a estar ignorando
la sucursal, vamos a estar ignorando periodo, los montos, el cierre, los indicadores, todo esto lo vamos a estar ignorando y simplemente nos vamos a quedar con estas variables que nosotros estamos indicando. Y para poder usarlo, usamos la función keep. Entonces, con la función keep, simplemente vamos a mantener las variables que nosotros estamos interesados, ¿no? Entonces, ejecutamos y aquí los tenemos, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la información como nosotros la hemos especificado y este es un subconjunto de nuestra información. Entonces, de hecho, si veíamos, no recuerdo cuántas variables teníamos, pero ahorita solamente nos queda 4 columnas distintas, ¿no? Entonces, déjenme, esperamos porque creo que ya murió eh, este tiempo de carga. Bueno, mientras se termina de ejecutar, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos almacenar nuestra información. Es una lista donde vamos a tener todas las variables que vamos a estar separando. Y una cosa muy particular que hace SAS es que generalmente los delimitadores son espacios, cosa contraria, por ejemplo, quien no haya utilizado SQL, y ahorita lo vamos a platicar, es que nosotros necesitamos separar este nombre de las variables o cada variable lo tenemos que separar por medio de una coma. En SAS no necesitamos. Y esto puede, son diferencias sutiles que pueden llegar a chocar mucho con el tipo de programación que generalmente llevan otros lenguajes. Sin embargo, una vez que hay un poco la práctica, vemos que estos procesos prácticamente se van haciendo un poco más susceptibles, ¿no? Entonces, creo que murió aquí esta parte. Entonces, déjenme aquí, lo volvemos a abrir. Y bueno, mientras se carga, entonces esta es la manera más típica que podemos estar almacenando nuestra información. Sin embargo, existe una manera alternativa y comprimida de hacer esto, y es a través de esta manera, ¿no? De esta manera simplemente lo podemos escribir abajo de donde queremos o lo podemos escribir arriba de donde queremos. Entonces déjenme aquí, ¿no? Estábamos aquí. Entonces aquí ya tenemos esta información, ¿no? Entonces, aquí podemos escribirlo de una manera muy análoga. Por ejemplo, podemos escribir a través de esta función, ¿no? Entonces, en este caso, y déjenme, copiamos este también. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros estamos escribiendo es lo siguiente, ¿no? Es una manera muy similar, simplemente que aquí vamos a ver que va a ser muy diferente la manera en la que nosotros vamos a estar. En este caso va a ser muy particular, va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí lo que vamos a estar haciendo es que primero ejecutamos este, luego ejecutamos este, y si hubiera alguna otra función, por ejemplo, si creamos una nueva variable igual a más 25, entonces, ¿qué pasa aquí? Siguiendo con este orden, primero se ejecuta esta opción, ¿no? Entonces, este entra primero, y déjenme también lo hacemos acá. Entonces, aquí lo que inicialmente va a ser la misma operación, sin embargo, en recursos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este que se ejecuta primero. Luego este se va a ejecutar después. Luego este se va a ejecutar. Y una vez que llegamos al run, vamos a almacenar todo esto en esta base, ¿no? Entonces, este sería nuestro cuarto paso a ejecutarse. ¿Y qué pasa aquí? Aquí ejecutamos primero este. Ejecutamos primero después hacemos la asignación, luego ejecutamos este keep y al final almacenamos todo este en fichas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver cuál es mejor. Si ustedes ven este, ¿cuál de ustedes creerían que es mejor? Entonces, en este caso, el que resulta ser mejor va a ser este de aquí abajo. Porque si ustedes observan, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que en este caso tenemos una matriz de, no recuerdo los valores, los voy a inventar, pero por ejemplo vamos a tener 1000 datos multiplicado en una matriz de 10 columnas, ¿no? Cuando ejecutamos este, ya tenemos una matriz
de 10 por 5. Y cuando ejecutamos este último paso, ya si en vez de trabajar con todo esto, tenemos una matriz de 10 por 6 porque estamos creando una nueva variable, ¿no? Entonces, al final, a partir de este punto, tenemos una menor cantidad de variables. ¿Y qué pasa aquí? Aquí primero ejecutamos tenemos este parte, tenemos aquí 10 columnas. Y cuando ejecutamos esta última función, ahora vamos a tener una matriz de 11 columnas y en este paso ya es cuando hacemos 5 columnas, ¿no? Entonces, no sé si ven que este primer paso es, para el usuario final va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente va a ver la misma base de datos usando este procedimiento o el procedimiento de abajo. Sin embargo, en sistemas computacionales, vamos a ver que este de acá arriba se va a ejecutar muchísimo más rápido que este de acá abajo, porque de una vez estamos cortando mucha cantidad de variables cuando usamos estas opciones, ¿no? Entonces, esto también es una parte muy fundamental de SAS, y es que tienes un mayor control en el manejo de todos estos tiempos de ejecuciones. Entonces, estos dos resultados hacen exactamente lo mismo, sin embargo, uno va a correr más rápido y otro se va a tardar un poco más en correr, ¿no? Entonces, ahorita como tenemos bases no tan grandes, al final casi no hay tanta diferencia, pero si el día de mañana ustedes trabajan en una empresa que, por ejemplo, en un banco que hace millones de transacciones cada hora, entonces este tipo de funciones va a jugar un papel muy importante y hay que saber cuándo debemos de emplear uno o cuándo debemos emplear otro, ¿no? Pero donde, digo, aparte de este pequeño brevario donde vemos los tiempos de ejecución, una de las cosas que queremos llegar es que exactamente si estamos enfocados en el resultado final, déjenme volvemos aquí. Si estamos interesados en el resultado final, es exactamente lo mismo. Podemos ejecutar esta misma función o esta misma función. En este caso en particular, como solamente usamos la función keep, vamos a ver que no hay tanta diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer esto mismo en SQL? Si queremos emplear esto en SQL, tenemos que usar un prod. Aquí ponemos SQL. Luego creamos create table. Aquí ponemos test, por ejemplo, el nombre de una base de datos que vamos a crear. Y esta tabla va a ser igual a, en este caso, vamos a seleccionar y va a ser muy parecido, vamos a seleccionar estas variables, ¿no? Sin embargo, en SQL tenemos que añadirle coma. Entonces aquí tenemos que seleccionar zona, tenemos que seleccionar estado, municipio, y luego una vez que tenemos de dónde vamos a sacar nuestra información, la vamos a sacar de, en este caso, de esta base de datos que tenemos aquí, ¿no? De fichas app. Ejecutamos. Bueno, en este caso, ¿cuál? Igual, es ese, al igual, SAS no le interesa tanto cómo lo escribimos, podemos escribirlo todo seguido, siempre y cuando haya los espacios requeridos, y va a estar ejecutando. Sin embargo, realmente este código es bueno, sin embargo, para leerse mejor y como una buena práctica, es generalmente darle una indentación y separar todos estos resultados. Entonces, esta es una buena práctica. Sin embargo, en la vida real no hay tanto, o SAS no es tan estricto, entonces prácticamente podemos ejecutar esto en una línea o en múltiples líneas. Y esto es una buena manera para poder representarlo, ¿no? Entonces aquí ejecutamos y vamos a ver que este resultado va a ser exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? Pero ¿dónde ocurre o dónde tiene mejores resultados SAS? Los mejores resultados de SAS van a ocurrir aquí. Por ejemplo, tenemos 16 columnas, ¿no? Tenemos concepto, tenemos zona, tenemos estado, tenemos municipio, tenemos sucursal, tenemos ¿y qué pasa si, por ejemplo, tenemos esta U? Si nosotros, esta variable de U es una variable que no nos interesa, no tiene ningún nombre particular, entonces una de las cosas es que nosotros podríamos estar interesados en eliminar esta columna. Entonces, dentro de SAS, nosotros lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Simplemente ponemos en este caso data, aquí ponemos ficha, aquí ponemos ficha
vamos a ponerle test nada más. Es el nombre de la tabla test2, que es donde vamos a estar almacenando nuestra información. Vamos a indicar que nuestra información va a venir de esta tabla. Y en este caso vamos a usar la función drop. Y la función drop nos va a eliminar la columna que nosotros no necesitemos. En este caso, la columna U. Ejecutamos y ponemos row, ¿no? Entonces ejecutamos y tenemos que prácticamente eliminamos estas columnas, ¿no? Entonces no sé quién sepa, por ejemplo, SQL, pero si nosotros quisiéramos hacer esto, ¿alguien sabe cómo emularlo a través de NSQL? ¿Puedes repetir? Aquí para quitar una columna en SAS usamos la función drop. Si nosotros queremos seleccionar todas las variables en SQL menos una, ¿cómo lo tenemos que hacer? Es decir, tenemos esta base de datos, aquí tenemos la columna U. De esta base de datos, ¿cómo quitamos la columna U? Asterisco y no sé si hay un excepto o algo así. No, cuando usamos asterisco, en este caso, muestra todas. Entonces, esta es una de las cosas donde SAS es mejor porque, como dice aquí Iván, para poder hacer esto, tenemos que enunciar todos. Entonces, en este caso, tenemos que hay 15 columnas, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que escribir las 15 columnas, es decir, tenemos que poner C periodo, luego coma, tenemos que poner N año, coma, N monto, y así sucesivamente. Es decir, es una tarea muy engorrosa si solamente quisiéramos utilizar o quitar una variable, ¿no? Es decir, tendríamos que escribir las 15 nombres de las variables. No hay como tal algo que podamos ejecutar para poderlo hacer. Tenemos el select asterisco que nos selecciona todo, pero en este caso, si solamente queremos eliminar uno, no podemos, y es algo que nosotros podemos utilizar con drop, ¿no? Entonces, esta es una función muy útil que tiene SAS, y una de las cosas beneficiosas es que, por ejemplo, aquí ya en esta tabla que tenemos test2, ya tenemos almacenada nuestra información. Ya tenemos, en esta columna ya quitamos a 1. Entonces, en este caso de test2, por ejemplo, una de las cosas que nos permite es que, por ejemplo, si en SQL, si en SAS es muy fácil quitar una columna, entonces podemos utilizar este paso. Y una vez que usamos este paso, seleccionamos, por ejemplo, podemos utilizar esta base para ejecutar otras funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, de test2 solamente seleccionamos estas variables. Y este ejemplo es muy sencillo, pero podemos utilizar código y podemos utilizarlo muy distintamente. Aquí usamos data e inmediatamente esta tabla que creamos con un dataset lo hacemos con un SQL, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios de SAS, que podemos ejecutar o podemos elegir algunos resultados, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en lo particular, se me hace muy fácil hacer cruces de tabla, utilizar left join o right join para hacer cruces de tabla. Con SQL, sin embargo, usar otro tipo de funciones en dataset es un poco más complicado, por lo tanto, mis cruces generalmente los hago en SQL, ¿no? Entonces, aquí este es uno de los beneficios, que prácticamente tienes dos herramientas, dos lenguajes diferentes que puedes estar empleando para poder hacer las tareas como mejor te parezcan, ¿no? Entonces, podemos utilizar indistintamente estas dos tablas, ¿no? Entonces, creo que ya no nos da más tiempo de otra cosa, entonces yo creo que nos vemos el día de mañana para seguir platicando sobre Mira, esas, ¿no? yo Entonces, tengo unas dudas.